para que tengan tiempo y puedan dejar toda su opinión acerca de este evento, acerca de la organización, de la agenda. Así que aprovechemos en este momento para los que no la han escaneado todavía, puedan hacerlo en este momento. Continuando con esta jornada, le damos paso al panel Transporte Terrestre, Desafíos en Seguridad. Invitamos al escenario a Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fede Transcarga, Luz Inés Ochoa, presidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Transporte de Pasajeros de la ANDI, al teniente coronel Germán Gómez, jefe del área multimodal de la Dirección de Tránsito y Transportes, a Juan Felipe Zanabria, asesor logístico Mintransporte, y a María Camila González, cofundadora de Economía para la People, quien moderará este panel. Adelante, doctora González. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por quedarse hasta este punto para hablar de un tema bastante, digamos, complejo por estos días y es la seguridad de las vías nacionales, ¿no? Aquí tenemos un panel muy interesante en el que vamos a hablar un poco de los retos y cómo solucionar este problema que está afectando sin duda pues a los transportadores, a los empresarios, incluso también como la productividad que hay alrededor pues, del transporte y asegurar que las cosas lleguen a otro lugar. Entonces, muchas gracias por estar aquí en este panel y bueno, vamos a empezar un poquito. Estaba viendo unas cifras sobre, digamos, problemas de seguridad que tienen las vías y los transportadores y problemas como la extorsión, problemas como algunos delitos o problemas que hay en las vías o situaciones como que aprovechan ciertos bloqueos y hay hurtos, ¿no? Entonces, quisiera preguntarles a todos ustedes un poco desde su punto de vista, ¿qué se podría hacer o cuáles son como las necesidades que hay en este momento para solucionar estos problemas de seguridad? Cada uno de ustedes tiene una perspectiva interesante, Gobierno Nacional, la policía, empresarios, transportadores de carga. Entonces, bueno, no sé si quién quiere empezar. De pronto, sí. Luz Inés. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber asistido y quedarse hasta ahora. Yo digo que el problema que tenemos de seguridad en las carreteras es de siempre, pero ahora se nos ha agudizado más. Y yo pienso que es que tenemos una desconexión total entre lo que es la parte de la paz total y lo que es la seguridad del país. Mientras quedamos por un lado con la paz total, estamos dejando totalmente sueltos y abandonados lo que es la parte de la seguridad de nuestra patria. Y eso lo sentimos permanentemente. Y lo sentimos sobre todo porque cada vez vemos que mientras que se hacen las negociaciones, que ustedes todas las conocen y todo lo vimos todos los días, hacen los ceses
que se tienen que hacer y que mandan pues a nuestro ejército y a nuestra policía a quedarse quieta. Mientras que tanto los organismos y mientras que tanto la guerrilla y la delincuencia se rearma y se reagrupa, a nuestras Fuerzas Armadas las están dejando solas. Yo creo que ese es un problema muy grave y yo creo que ese es un problema en que nosotros como transportadores y como colombianos tenemos que ponerle cuidado. Yo creo y digo que lo que nosotros tenemos que aportar aquí a esto realmente es colocarle cuidado, mucho cuidado y hacer que realmente las voces de nosotros se sientan. Nosotros no podemos dejar por ningún motivo que este país vuelva a ser lo que fue en el año 2000. Y yo creo que te contestaría después en la otra pregunta lo que quisiera decir después. Ahora está ahí, ¿cómo los dejé? Arnulfo, sí. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a la Andy por este espacio que nos dan para que desde el sector de transporte le podamos presentar al país cuál es la realidad que a diario vivimos. Yo voy a hablar del tema de transporte de carga, el sector de los camiones. El año pasado, por ejemplo, tuvimos 742 inmovilizaciones. Esas 742 inmovilizaciones generaron pérdidas por más de 3.6 billones de pesos. ¿Pero inmovilizaciones te refieres? En los bloqueos en las carreteras. Ya. Los bloqueos en las carreteras, que de hecho se convirtieron en el pan diario de cada día. Y si hablamos de bloqueos en carreteras, pues hoy tenemos un problema enorme en Rubiales, en Puerto Gaitán. Llevamos 2 días paralizada el movimiento de tractomulas. Cuando estamos hablando que el petróleo y todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos son las principales fuentes de ingresos de la economía nacional. Pero volvamos al año pasado. Se perdieron más de 9.800 horas de trabajo. Eso corresponde a haber perdido más de 410 días. Hubo 17 conductores muertos. Si por supuesto estamos hablando de los desmanes que se cometieron en esas inmovilizaciones o protestas, se perdió mercancía, se sigue perdiendo la confianza de los colombianos en poder trabajar a diario como lo hacemos los transportadores. Nuestra industria es absolutamente transversal a todas las actividades que en el país realizamos. De hecho, este año ya van, y estamos apenas en el 4º mes, a la semana pasada teníamos 143 bloqueos. Tenemos casos reportados de hurto en carreteras, que es la piratería terrestre, de 65, pero hay que tener en cuenta que no necesariamente todos los casos se reportan. Con relación a este tema de bloqueos, habría que decir que le hemos solicitado al Ministerio del Interior, quien es el encargado de este tipo de situaciones, manifestándole que la protesta no es un derecho absoluto, a pesar de que está regulada en la Constitución Nacional. Si bien es cierto, esa protesta social tiene garantías de carácter legal y constitucional, lo que también es cierto es que el bloqueo de carreteras sigue siendo un delito en el país. Y el planteamiento que se hace de parte del Gobierno Nacional en cuanto a que lo primero que debe realizarse es un diálogo, sí, claro, ese famoso diálogo social, tú tienes toda la razón, Lucina, es un diálogo social que no tiene sentido cuando a través de las vías de hecho, quienes protestan, digamos que de una u otra manera arrodillan la institucionalidad colombiana. Entonces, si hablamos hoy, y hablábamos por ejemplo del panel anterior cuando hablaba de que estaban diciendo de incentivar la industria y demás, pues vean, hoy la mala noticia, General Motors cierra operaciones en Colombia, lo dijeron hoy. Entonces yo creería, y al coronel, con la policía, con la DITRA, con la cual nuestra agremiación Fede Trascarga tiene las mejores relaciones y siempre hemos estado dispuestos a trabajar mancomunadamente, pues poco puede hacer hoy la policía cuando no se les entregan los recursos y adicionalmente no se les da ese apoyo, y eso lo decimos nosotros desde muchas instancias, ese apoyo que requieren ellos para poder realizar su labor. Habría muchas cosas más que decir, muy seguramente en el transcurso de la charla las vamos a hablar. No sé si Juan Felipe o el coronel quieren hablar. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias a la Andy por el evento y este espacio que creo que agrupa bastantes puntos de vista y la idea es sacar una solución proactiva.
Teniendo en cuenta esta primera pregunta y la segunda, voy a tratar de abarcarlo lo más eficiente para poder dejar en el segundo temario, que es más amplio. Lo más importante que se está trabajando ahorita desde el Gobierno Nacional es la integración y la comunicación entre diferentes entidades. ¿Sí? Se tiene claro que tenemos varias dificultades. Nosotros trabajamos de la mano con la DITRA, como lo dice Arnulfo, trabajamos de la mano con el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, y hace poco el Ministerio de Defensa sacó un proyecto de trabajo muy fuerte donde se articulan la Fiscalía, el ICBF, la DIAN, los entes territoriales, Ministerio de Transporte, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, con la finalidad de poder garantizar la seguridad en carreteras. Hay un punto supremamente estratégico y es, obviamente se necesitan las personas en campo, pues, haciendo labores de seguridad física, pero uno de los proyectos estratégicos que está manejando también el Gobierno Nacional por parte del Ministerio es el tema de seguridad digital y seguridad tecnológica. Está claro, pues lleva a tener resultados y resultados de manera eficiente y de manera transversal, y creo que el punto para rescatar realmente es la articulación interinstitucional, ¿sí? Porque muchas veces cuando se llegaban a la solución de las dificultades o de la problemática, pues realmente quedaba cojo una parte del proceso porque faltaba alguno de los actores. Ya trabajando todos de manera articulada, pues se tienen mejores resultados. ¿Pero a qué te refieres con seguridad digital? Por ejemplo, lo decía la doctora de la Super hoy, la doctora Aida, el tema del uso de las cámaras, el tema de reconocimientos, el tema de uso de otras tecnologías que en algún momento estaban destinadas para una función, ¿sí? Como por ejemplo las cámaras de los peajes, y ahorita se están integrando para que no solamente sean operativas en temas de seguridad vial, sino también para seguridad física. Y ese es el tema de tecnología, que ahorita en el segundo punto ya lo podemos abarcar un poco más profundo. De acuerdo, coronel. Bueno, gracias. Dios y patria, muy buenas tardes para todos. Un saludo especial en nombre de mi coronel Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte. Pues yo estoy el día de hoy en representación de la policía por medio de la Dirección de Tránsito, el plan de mi coronel, y pues gracias por la invitación a este importante congreso. Decirle que la Policía Nacional nosotros analizamos varios factores que afectan la seguridad en las vías nacionales y que directamente compitió con el transporte. Los 4, digamos, factores más importantes es el tema de los bloqueos o manifestaciones públicas que afectan demasiado al sector. Tenemos el tema de las acciones armadas por parte de grupos armados ilegales en algunas zonas y regiones muy focalizadas del país. Tenemos el hurto de mercancías, tanto el transporte de carga como el hurto de pasajeros también en este gremio. Y tenemos un tema que se ha incrementado en los últimos meses, que es el tema de la extorsión a las diferentes empresas, tanto de carga como de pasajeros. En este orden de idea es importante trabajar, como lo decían acá los panelistas, es en la articulación y la sinergia interinstitucional. La Policía Nacional articula permanentemente todos sus procesos y pasamos desde una premisa que es primero el despliegue que es en el territorio, basado en unas capacidades que tenemos como Dirección de Tránsito articulado con otras especialidades de la Policía Nacional, como es el GAULA, como es la Dirección de Inteligencia, Policía Judicial, con el fin de hacer un despliegue del territorio y revisar y afectar o atacar directamente esos fenómenos que se nos pueden estar presentando. En el marco de este despliegue, pues hacemos una ejecución operacional, hay diferentes blancos que atacamos y donde definimos unos corredores que son los más afectados en el país. En este momento, una de las prioridades es toda la región, lo que es el suroccidente del país, que es lo que es Nariño, Cauca y Valle, y más con todo el tema del accionar de los grupos armados ilegales en este momento. Entonces, una prioridad en esta región donde hemos desplegado algunas capacidades y fortalecer algunos dispositivos sobre las vías nacionales, especialmente en la vía panamericana en el Cauca, y otros ejes viales como lo es la costa atlántica, el sector de la Mata, Cesar. También tenemos despliegues operacionales en estos puntos donde se han hecho unas coordinaciones y unas articulaciones con diferentes autoridades con el fin de desplegar nuestras capacidades en estos puntos. Importante esa sinergia integral, tener en cuenta que pues, la policía está en este momento desarrollando su nuevo modelo del servicio de policía, el cual una de sus prioridades es la articulación del trinomio de la seguridad policial, que es las autoridades como tal del Estado, los gremios y la ciudadanía en general, y pues la policía desde sus diferentes capacidades. Esto es importantísimo, que haya una comunicación, articulación con todos los gremios. No podemos estar, como le decía acá
la doctora, estar por aparte o estar nosotros sin tener unos lazos de comunicación muy fuertes, integrados, porque pues no vamos a llegar a ningún lado de esta manera. Es importante integrar entre las autoridades, entre las instituciones y los gremios para poder atender de primera mano todos esos fenómenos que tenemos que afectan la seguridad en este momento. Y es importante, de cierta manera, también toda la innovación tecnológica que podemos desplegar con todo el desarrollo que se viene haciendo desde el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Transporte, y que se requieren unas capacidades para la fuerza pública para poder atender de primera mano y oportunamente todos los requerimientos en seguridad que vienen de los diferentes gremios. De acuerdo, y ahí quería preguntarles un poco, porque bueno, aquí un poco el contexto es, estamos viendo que hay unos problemas de seguridad en todo el país que se han incrementado. Por otro lado, el gobierno está adelantando unos diálogos de paz con grupos armados y por otro lado, digamos que hay como un deterioro de la seguridad en ciertas zonas del país mientras están avanzando estos diálogos. Hay un problema que afecta particularmente a los empresarios y es la extorsión, ¿no?, que se ha visto no solamente pues en las vías, sino en todo el país y que se ha incrementado en el último año. Entiendo que es una de las cifras más altas en la última década. Entonces, ahí le quisiera preguntar un poco a Luz Inés, porque además estas cifras tienen como un riesgo de un subregistro, ¿no? Es decir, sabemos que hay unas cifras altas de extorsión, pero al mismo tiempo pues los empresarios pueden tener miedo, ¿no? Como que puede haber como una falta de información y un poco en línea con lo que ustedes dicen de la necesidad de la articulación. ¿Qué pueden hacer ustedes desde los empresarios que están sufriendo esto para articularse con las autoridades y que se pueda hacer algo al respecto, ¿no? Y qué esperan ustedes también que se pueda hacer para solucionar este problema desde el lado del gobierno nacional y de los entes de control, como en el caso de la policía? Y es como una historia aprendida, pues, porque yo creo que a todos, no sé si alguno podrá levantar la mano y decir que no, pero a todos nos han extorsionado, a todos nos han quemado buses, a todos nos han secuestrado conductores, nos han matado conductores, nos han matado empleados. O sea, la situación realmente, lo que pasa es que esto no es una industria que tú puedas cerrarte en una jaula y que te protegen y ya, y ahí está. O sea, tu vida, tu riesgo está permanentemente en la carretera. Yo creo en la denuncia, yo realmente creo en la denuncia y a nosotros nos ha funcionado. Y yo prefiero, y lo digo y lo he dicho siempre, yo prefiero apoyar a las instituciones y pagar lo que tenga que pagarle a las instituciones para que se puedan hacer. A ellos no es que pagarles nada, pero sí hay que apoyarlos, que pagar 10, 20, 50 millones de pesos que se van después a minas quiebrapatas, que se van después a que ellos crezcan más. Pero lo que yo sí digo que nosotros sí podemos apoyar a nuestras instituciones y que tenemos que recuperar es el valor que tenemos dentro de los peajes. Miren, lo que dijo Nidia ayer es muy cierto. Eso de los peajes salió en el año 98, ahorita estaba verificando. En el año 98, solo por decirle una cifra de Transporte Rápido Ochoa, entre 98 y 99 a nosotros nos quemaron 187 vehículos en un año, entre octubre y octubre. Eso no aguanta nadie, pues no aguanta nadie que efectivamente nosotros nos quebramos. Pero se metieron esos fondos en el peaje, no era para seguridad vial, los dineros de seguridad vial están en la póliza del SOAT, están en las revisiones técnico-mecánicas, están en todo esto. Ese dinero se hizo y se sacó y creo que ahorita revisando las cifras arrancó con 200 pesos. ¿Para qué eran esos 200 pesos? Para apoyar la seguridad en las vías, no para la seguridad vial. No estaban hechos para hacer cámaras. O sea, listo, hagan las cámaras si es que las cámaras te van a prevenir que va a bajar por allá la guerrilla. O si es que por allá te van a prevenir que van a bajar esto. No,
Eso está hecho para mejorar y prevenir la seguridad, no la seguridad vial, sino la seguridad de la operación en las carreteras. Entonces esa es una de las cosas que yo digo que nosotros tenemos que ponerle cuidado como gremio, desde tu gremio, desde el gremio de nosotros, desde ADIT, desde Azotran, desde Colfecar, que nos unamos y estemos pendientes de que esos dineros no nos los desvíen. Esos dineros son para nosotros. El año pasado habían 70.000, 80.000 millones de pesos. Hay 35.000 millones de pesos que no se saben dónde están. Este año debe haber otro tanto, porque ya vamos en el tercer, cuarto mes. Entonces, ese dinero lo necesitamos, es para que nos cuiden en las carreteras. Y yo digo que ese es el aporte más importante que nosotros podemos hacer. Y por eso les digo, no es el momento de que nosotros, desde nuestros quehaceres cotidianos, nos quedemos callados ni quietos. Es el momento de apoyarnos para que nos apoyen. Yo no estoy de acuerdo con lo de la comunicación, ¿cómo es que llama eso? El diálogo social, pues que me tengo que poner a dialogar. O sea, es que también tenemos, o sea, mientras que nosotros estamos haciendo el pacto de paz, perdimos la gobernabilidad. Y la gobernabilidad se pierde también porque no tenemos los recursos en la mano. Entonces, yo sí les pido de verdad que si están en otras agremiaciones, si están en otras formas, si están en otros contextos, por favor ayúdenos y apóyenos a que esto realmente sean dineros para la seguridad en la vía, no seguridad vial. Y ahí, en línea con lo que decía Luz Inés, Arnulfo, y ahorita lo mencionabas, ustedes han tenido pérdidas, digamos, de dinero por los bloqueos y otros problemas de seguridad que, digamos que aquí hay que separarlo un poco, ¿no? Una cosa son unas comunidades pidiendo cosas a través de los bloqueos y lo que se ve y que pasa es que se aprovechan como el desorden, digamos, y pasan otras cosas que es hurtos, ¿no? Problemas de seguridad. Entonces, ahí lo que quisiera entender un poco desde su punto de vista es qué se puede hacer para mitigar estos efectos económicos y ustedes cómo lo ven desde el gremio, qué se puede hacer con el gobierno nacional, digamos que incluso en estas mesas de negociación, ¿no? ¿Qué ven ustedes que se puede hacer? Pues realmente, a ver, hay una complejidad enorme, porque de hecho al gobierno nacional le hemos hecho manifestaciones al respecto y de una manera repetitiva. El año pasado, en el despacho del Ministerio del Interior, con la doctora Solano, que es la viceministra del diálogo, se nos hizo una manifestación que nos dejó muy preocupados. Y esa manifestación iba en el sentido de decir que cualquier conducta que se cometiera en el ejercicio de la protesta social, el gobierno no la iba a judicializar, incluyendo los delitos. Y eso realmente es el peor mensaje que se le puede entregar a una sociedad. Si de hecho hoy pasan las cosas que pasan, pues se están derivando de que se diga que las penas, cuando hablamos del proceso penal, son una venganza de la sociedad, en lo absoluto. El derecho penal ha existido desde el derecho romano, y estamos hablando de mucho más de 2000 años, hasta nuestras épocas. Y en nuestras casas, de hecho, cuando nos portamos indebidamente, éramos sujetos de alguna sanción, llámela como la queramos llamar. Ahora bien, ¿qué le hemos pedido nosotros al gobierno nacional? Ese exceso de diálogo, como lo dice Luz Inés, que ya resulta no solamente permisivo, sino definitivamente un camino que ha sido el inadecuado. ¿Y por qué inadecuado? Porque hemos vuelto 20, 30 años atrás en cuanto a seguridad. Si realmente esa fuera la implementación con relación a ese programa de paz total, que fuera el camino a seguir, pues estaríamos mejor. Indiscutiblemente estamos peor. Nos ha apoderado de una u otra manera la sociedad del miedo. Cuando hablabas de la extorsión, pues es que la extorsión es el paradigma del miedo, ¿no? Cuando a mí me extorsionan, el susto mío es que le pase algo a mis bienes, a mi familia, a mi integridad personal. Y más allá de poner una denuncia, que lo hacemos y por supuesto que colaboramos
con la Policía Nacional en ese sentido, tenemos una serie de fallas incluso desde el aparato judicial que no permiten que hoy quienes cometen ese tipo de delitos y muchos más no solamente sean judicializados, sino sean debidamente sancionados penalmente. Entonces el llamado, y que lo repetimos y lo seguimos repitiendo, es debemos de redireccionar las políticas que estamos teniendo. Muy bien lo que dice Juan Felipe, claro, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa y muy seguramente muchas otras entidades estatales están trabajando coordinadamente tratando de implementar, digamos, o modos de hacer las cosas o teorías que no pasan más allá del discurso, porque si realmente eso estuviera funcionando, pues la situación no sería esa. Y hoy no estaríamos hablando de lo que estamos hablando, sino quizás estaríamos hablando de productividad, estaríamos hablando de que nuestras empresas están creciendo, que la economía colombiana nos permite absolutamente a todos tener mejores condiciones de vida y eso no sucede. Entonces, ¿cuál es el llamado? Y lo seguiremos haciendo y nos cansaremos de hacerlo hasta tanto seamos escuchados. Y es que seguir permitiendo o por lo menos patrocinando, porque toca decirlo de esa manera, cuando yo le digo a alguien, yo le voy a dar un subsidio a usted porque no cometa delitos, pues al final lo estoy patrocinando. Y no solamente lo estoy patrocinando, sino que lo estoy incentivando a que lo siga cometiendo, porque en la medida que yo sea un delincuente, pues voy a ser objeto de ese subsidio. Entonces, en ese orden de ideas, hay que recordar que delinquir, que violentar la ley, que de hecho estar al margen de la normatividad existente, pues debe tener un castigo. Y más allá de esa intención de paz, que por supuesto es muy loable y en todas las sociedades lo que buscamos es eso, el camino que se está adelantando para conseguirla no es el más adecuado. Juan, pero veré, yo te interrumpo y discúlpeme, porque hay una cosa que quiero que quede clara. Yo, y creo que todos estamos conscientes de que necesitamos un proceso de paz y que tenemos que apoyar el proceso de paz y que en su momento cuando nos tocó lo apoyamos y en mi empresa hay reinsertados. Y en mi empresa se colocó el eslogan que colocamos aquí en la ANDI, queremos cambiar, queremos apoyar, apoyamos. O sea, nosotros somos unos convencidos de que la paz no se llega solamente con la guerra. A la paz hay que meterle comunicación, a la paz hay que sentarnos, que hay realmente unas cosas injustas en este país, que hay una diferencia social muy grande entre unos y otros y que hay que llegar a eso. Pero no nos podemos sentar a negociar y es parte también como de lo que yo pienso en mi día a día cuando yo estoy débil. Yo me siento a negociar cuando tengo argumentos y estoy fuerte, ¿cierto? Entonces quiero que quede muy claro que no estamos en contra de la paz, o por lo menos desde Rápido Ochoa y creo que desde la ANDI apoyaremos todos los procesos que sean coherentes. Lo que hay que hacer es una hoja de ruta que nos permita seguir trabajando, seguir productivos, que la productividad realmente se vea. Lo que pasó con General Motors hoy es muy grave, supremamente grave. Esto es mostrarle al país, mostrarle y decirle al mundo, pero una empresa como la General Motors se va de Colombia. Y nosotros tenemos que reaccionar frente a eso y defender nuestras instituciones. Y ahí, bueno, digamos que cogiendo un poco los insumos de lo que dice Luz Inés y Arnulfo, ahí te quería preguntar, Juan Felipe, precisamente sobre esa hoja de ruta y como esa articulación, porque un poco como el problema de lo que vemos es, por un lado está, digamos, un ministerio detrás de los diálogos de paz, está el Ministerio de Transporte que tiene sus objetivos por otro lado, están los empresarios, está la policía. ¿Cómo podemos entender como para dónde va la estrategia del gobierno con respecto a la seguridad y para proteger pues obviamente a los empresarios y continuar en los diálogos de paz? Bueno, yo creo que acá hay dos puntos importantes y hay una sombrilla macro que está enfocada en 5 pilares o 5 líneas estratégicas. Una que es todo el tema de intensificación operacional, pero en temas de trabajo en equipo con los gremios, trabajo en equipo con los operadores de las vías, no solamente gremios de transporte de pasajeros, carga,
sino también todo el resto de las modalidades, el tema fluvial, sí, como llegar también a esas partes donde de alguna u otra forma llega la primera etapa, como la Colombia Profunda es la primera etapa de transporte y obviamente pues las vías principales. El otro tema que también es súper importante y que pues, sale al segundo ítem y es el tema de comunicación interinstitucional y comunicación gremial, ¿sí? Y ese ya lo explico ahorita para que tengamos un poco más de sustento en este tema. Teniendo en cuenta el tema de investigación operacional, pues que esto se enfoque también en un tema de investigación criminal e inteligencia, porque con base en eso es que realmente se llegan a tener los sustentos o se llegan a tener los resultados técnicos y operativos para generar las sanciones a las personas que están cometiendo cualquier tipo de delito. La comunicación estratégica, creo que esa va un poco más alineada, no solamente a la comunicación con los gremios, sino también la comunicación estratégica de que se dé un mensaje de trabajo en equipo y eso pues genera una percepción y esto es uno de los 5 ítems. Y por último, la atención y la prevención de cualquier acto criminal. En este momento pues estamos hablando del tema de las extorsiones y vale la pena también hacer un tema, afortunado soy de ser el secretario técnico de 2 comisiones, donde de hecho hemos trabajado mucho con los gremios, que es la Comisión Intersectorial de Logística y Transporte, donde estamos pues todos los ministerios y las entidades adscritas que se soliciten, y la Comisión Nacional de Seguridad en Carreteras. Es muy importante dejar dentro del radar que todas las solicitudes y todas las comunicaciones que se lleguen a necesitar para poder tener un objetivo en común, lo podemos hacer por medio de estos espacios, que son espacios que están existiendo hace un tiempo determinado, pero Perdón, te interrumpo. ¿Esos Sí. espacios son, digamos, es una mesa técnica, física, es Sí. cómo, digamos, cómo se materializan Listo. esos espacios? Entonces, la primera es una comisión intersectorial de seguridad en carreteras que, como su nombre lo dice, se tratan los problemas de seguridad netamente, donde está el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Transporte, y pues se tratan todas las problemáticas que en cualquier caso o primordialmente están hechas, tanto esta como la de logística, para hacer una articulación interna de gobierno. Sin embargo, cuando se tienen momentos críticos o se tienen picos de algún tipo de novedades, no solamente de seguridad, sino de cualquier otro tipo de situaciones, pues realmente podemos tener todos los invitados y de hecho hemos invitado varios gremios a las O sea, mesas. son unas reuniones regulares. De alto nivel, por ejemplo, en la de seguridad en carreteras, todos los asistentes son viceministros y en la de logística y transporte no solamente analizamos el tema de seguridad, sino también todos esos anexos operativos que pueden llegar a tener algún tipo de influencia dentro de la logística. Y solamente para un punto importante que es bastante interesante que lo tengan todos en el radar y es la política del diálogo social está basada en poder generar un tipo de reducción al no choque con la fuerza pública. Sí, si ustedes miran los datos, tengo unas cifras que si quieren yo tuve la comunicación con el Ministerio del Interior. Entre marzo, está la cifra 15 de marzo, de pronto un poquito atrasada, pero pues es la cifra que me pasaron, donde dicen que para el tema de bloqueos, y esto pues vuelvo y digo, son cifras del Ministerio del Interior, se ha tenido una reducción del 53% referente al anterior. No estamos diciendo que sea uno u lo otro, pero de alguna u otra manera ese diálogo nos llega al cumplimiento de unos compromisos y que esto no desenlace pues en una situación que no era beneficiosa para todos. Entonces yo creo que el tema va enfocado en cómo podemos llegar a tener un buen desenlace teniendo el cumplimiento de unos temas o de unos compromisos y de la mejor forma para ambas partes. De acuerdo. Y coronel, ahí a propósito de lo que hablamos, que hemos venido tocando esto por los lados es, bueno, ¿qué herramientas tienen ustedes, pues desde la DITRA, pero digamos que todas las fuerzas armadas o la fuerza policial en Colombia para solucionar este tema? ¿Cómo pueden ustedes abordar estas problemáticas? Gracias. Pues frente a capacidades y qué herramientas contamos nosotros como fuerza pública, pues como le decía ahorita Juan Felipe, nosotros enfocamos algunos esfuerzos específicos en policía judicial e inteligencia, lo que es toda la investigación criminal, que es supremamente importante frente a los fenómenos que están afectando toda la seguridad en las vías, y las capacidades que tenemos nosotros ya de las diferentes especialidades, en este caso la Dirección de Tránsito desplegada en las vías. La Dirección de Tránsito tiene 33 seccionales a nivel nacional, somos alrededor de más de 5.000 hombres y mujeres garantizando seguridad
y movilidad en las vías, y de esta manera nosotros tratamos de articular con los gremios, como les decía ahora, el trinomio de seguridad entre gremios, comunidad, autoridades y la policía, para tener una comunicación directa, una articulación en las regiones que podamos atender de primera mano las necesidades de seguridad que se tengan. Dos precisiones ahí frente a los temas que trataron ahorita de los dos fenómenos de extorsión y de bloqueos, que es uno de los fenómenos de mayor preocupación en este momento. Decirles que frente a la extorsión hay unas cifras preocupantes que se están presentando en los últimos meses frente a tanta generación de grupos armados ilegales y tantos grupos delincuenciales a nivel nacional. Invitar a todos los gremios, a toda la comunidad, es que acudan al denuncio, a que pongan en conocimiento de las autoridades. La Policía Nacional tiene la Dirección de Antisecuestro y Extorsión, los grupos Gaula, igualmente hay los Gaulas militares de diferentes regiones, que esto es supremamente importante, como le decías tú, para que en un subregistro de los datos y nos sepamos realmente qué es lo que está pasando en las regiones y poder atender de primera mano. Ay, yo me quiero detener, perdón, lo interrumpo, porque sí creo que es importante como llevarlo a la práctica. Es decir, las personas que están aquí, que de pronto sepan o conozcan casos, ¿qué podrían hacer? Es decir, a alguien se le acerca un grupo armado, lo empieza a extorsionar, ¿qué puede hacer? ¿Cuál sería como esa ruta para un empresario? El fenómeno de la extorsión, la idea de conocimiento, se presenta de diferentes maneras. La primera, una extorsión clásica que por través de los años se ha presentado, donde van y visitan la empresa, la tienda, visitan el gremio, algunos sujetos yendo a pasar por grupos armados o pertenecientes a algunos grupos delincuenciales donde extorsionan directamente a las víctimas. Tenemos, y de acuerdo a la tecnología en los últimos años, que eso se ha tecnificado un poco y ya hoy en día pues todo es por llamadas telefónicas, hay mucha extorsión carcelaria, desde las cárceles están llamando, intimidando, y la gente, pues como le decía don Arnulfo, pues se asusta y claro, eso genera pánico, que lo llamen y no sabe qué hacer, inmediatamente consigna, manda la plata, lo que sea. Entonces, saber que esa modalidad es muy frecuente, la carcelaria, que llaman, y hay también una extorsión digital, que por medio de todas estas herramientas hoy en día tecnológicas, plataformas, redes sociales, comunican también a las víctimas. Si tú tienes una página tu negocio está en alguna página, pues se contactan por medio de WhatsApp, del Instagram, del Facebook, donde están generando este tipo de exigencias. Lo que tienen que hacer es inmediatamente denunciar. Hay unas líneas que están del Gaula, como decía la policía, el 123 de la Policía Nacional, donde ustedes pueden llamar inmediatamente para poder en conocimiento del 123, ahí inmediatamente los comunican con los del Gaula de la región en la Policía Nacional, y ellos atienden directamente el caso. Ya entra un proceso de investigación importante, que es que tengan los números, que tengan de pronto los pantallazos de dónde lo contactaron, la manera, como les decía, hay diferentes formas de presentar este delito, y es importante que podamos tener la mayor cantidad de datos para avanzar así mismo en las investigaciones, que eso de verdad da resultado y se ha logrado prevenir inmensamente el delito de la extorsión cuando la comunidad o el afectado, la víctima, informa a tiempo, denuncia, pone en conocimiento de las autoridades. Esto previene demasiado este delito. De acuerdo, y ya para ir cerrando, si le quisiera hacer una pregunta a cada uno de ustedes es, digamos, y lo hemos venido tocando, pero para ustedes, ¿cuáles son esos puntos clave o como esos retos grandes que hay por solucionar y qué se podría hacer, digamos, desde cada una de sus perspectivas, de los gremios, empresarios del gobierno nacional, la policía? No sé si quieres empezar, Luz Inés. Yo creo que una cosa que es muy importante acá es que, doctor Juan Felipe, por favor, entienda que somos nosotros los que estamos en carretera. Son ustedes los que nos pueden cuidar. Está en manos de ustedes, que tienen los contactos con el Ministerio de Defensa, con todo el Estado, para que nos ayuden y nos cuiden. O sea, sin ustedes nosotros no hacemos nada. O sea, nosotros no podemos armar un equipo aquí de guerreros y salir pues a una guerra cada que sacamos un vehículo. Ni tenemos la disposición, y nos gustaría hacerlo porque esa no es nuestra función. Pero más que como función del Estado, sí te lo digo, que es como una súplica. O sea, realmente muevan las cosas para que nosotros podamos ser más eficientes, y lo podemos hacer. Entiendan que no estamos en contra de la paz, creemos que la paz es necesaria, creemos que lo que hay que hacer es hacer unos lineamientos de la ruta, de una nueva ruta de paz, pero en eso no nos vamos a meter,
Pero mientras que todo está tan despelotado, ayúdenos y cuídenos. Cuídenos, protéjanos y denos las herramientas, los recursos económicos para que nuestra policía y nuestro ejército, que son los que están en las carreteras, igual que la naval, porque también la naval nos ayuda muchísimo. En algunas partes, por ejemplo, en la zona como de donde estamos, por ejemplo, en Coveñas y todo eso, tenemos también en Buenaventura, tenemos la naval. Entonces lo que estamos buscando es eso, o sea, simplemente que nos ayuden. La segunda, yo creo que nosotros tenemos que volver a repensar nuestro código penal, pero aquí no nos va a quedar. Pues esto no lo vamos a sacar en este ni en otro, pero sí lo tenemos que empezar a pensar para el próximo. Y la tercera que yo creo que hacer es que nosotros tenemos que trabajar unidos. Y no somos unidos pasajeros con carga, es unidos pasajeros con carga, con fluvial, con aéreo, porque todo esto le está pasando a todos. Entonces es el momento en que nosotros dejemos de estar acuartelados y estar acuartelados como agremiaciones individuales y unirnos las agremiaciones de las regiones, las agremiaciones, como digo, de carga, de pasajeros, de urbanos, porque esto también pasa en los urbanos. O sea, los urbanos están viviendo también unas situaciones muy complicadas, nuestros taxistas y nuestros buceros, pues y nuestra gente de la zona urbana y metropolitana de las ciudades. Entonces yo creo que también es la tercera cosa que yo les digo, nos tenemos que unir y tenemos que empezar a trabajar y buscar lineamientos que sean absolutamente claros, concisos, como digo yo, con una hoja de ruta muy provechosa y que lleve realmente a cosas claras y concretas. Arnulfo. Yo diría que como colofón de lo que se ha dicho, es importante determinar que exista a nivel del gobierno nacional una voluntad política. Y esa voluntad política dirigida a que de una u otra manera, cuando cuidamos la seguridad física, incluso la misma seguridad jurídica, estaríamos determinando que esta situación económica que hoy está viviendo el país, pues muy seguramente se pueda superar. Porque con seguridad invertimos, con seguridad trabajamos, con seguridad estaríamos todos, pero pues, supuestamente muy bien. Ahora bien, algo que es muy importante y que vemos que de hecho en este gobierno ha ido en detrimento es que se le ha quitado no solamente el apoyo, sino la credibilidad de las Fuerzas Armadas y de Policía. Es decir, resulta muy triste ver imágenes de protestas o de delincuentes de cualquier pelambre maltratando a un policía y que el policía no se pueda defender, porque si lo hace va a ser objeto de una serie de situaciones de carácter administrativo, de carácter judicial. De hecho, nosotros estamos dispuestos y tenemos una fundación, coronel, para defenderlos a ustedes cuando en el ejercicio de su deber ejercen acciones contra quienes están delinquiendo, porque no se puede permitir de esa manera y entendemos que la policía y el ejército requieren nuestro apoyo y nuestro irrestricto e incondicional apoyo, porque mal podemos hacer solicitarle al gobierno nacional hoy, y está Juan Felipe aquí presente por supuesto, pero quien en la calle nos cuida es el policía, quien en la calle nos cuida es un soldado, y nosotros tenemos que apoyar eso porque al final del día, en este país como lo vivimos, pues no tenemos el acceso a las armas y muchas veces cuando ejercemos el derecho a la legítima defensa, también terminamos siendo judicializados. Ahí hay un caso de un capitán del ejército que defendiéndose de un atraco, dio de baja al atracador, ahí tiene un proceso penal. Entonces, en ese orden de ideas, cambiar esa posición que hoy se tiene, no solamente ya lo hemos dicho ya varias veces, de buscar esa paz total, bajo el presupuesto de que tenemos que arrodillarnos y tenemos que admitir cualquier cosa, pues no tiene ningún sentido porque todos los días la seguridad se irá desmenguando y cada día vamos a tener mayores problemas. Claro, hay que como tal instaurar las respectivas denuncias cuando somos conocedores de un delito, pero pues coronel, un caso particular de un federado, al final del día el Gaula le dijo al dueño de la empresa, hombre, no hay nada más que hacer, pague. Y eso es muy complejo después de que ya 5 mulas habían sido quemadas. Y entendemos que a ustedes, de una u otra manera, los sobrepasa el actuar de la delincuencia, no solamente por cómo se les está manejando en el hecho de ser delincuentes, sino por cómo se les restan a ustedes atribuciones. Más de 60 generales han sido, digamos, llamados a calificar servicios, la gran mayoría de inteligencia, y obviamente estamos hablando de un desmantelamiento de las Fuerzas Armadas y de Policía. Eso ha ido en desmedro también de la seguridad. Entonces aquí tenemos
un problema coyuntural que quienes hoy están gobernando lo han implementado como tal, pensamos nosotros, digamos de buena fe, porque esa se presume. Pero ¿qué se está buscando cuando lo que queremos es crear finalmente un caos en la sociedad bajo este presupuesto de la seguridad? La seguridad en cualquier sociedad, en cualquier instancia y en cualquier condición es fundamental para que podamos desarrollar las actividades que desarrollamos nosotros. Si queremos reactivación económica, si queremos volver a invertir, si queremos seguir trabajando, tenemos que partir de que haya seguridad en el país. Juan Felipe, ¿cómo lo ves? ¿Qué se puede hacer? Trabajar. Yo creo que trabajar mucho. Yo creo que... No. Yo creo que, miren, yo creo que hay temas fundamentales y para ser muy puntual en la respuesta. Yo creo que el primer tema es el tema de comunicación y una comunicación asertiva para que se tengan resultados de acuerdo a las solicitudes de todos los usuarios de las vías. Y me refiero a todos los usuarios porque en este momento estamos en un gremio, en un evento de transporte de carga o de transporte general con pasajeros y carga, pero pues todos los usuarios, los transeúntes, o sea, todas las personas, los que tienen los montallanteros, los lavaderos, todos esos hacen parte de la cadena logística y tener comunicación con absolutamente todos. Creo que ese punto es súper importante. Lo segundo que también me parece súper importante es no solamente tener comunicación de qué está pasando en la problemática, sino también de todas las estrategias que se están haciendo por parte del gobierno nacional para que también la gente o los usuarios sepan los canales de comunicación, como lo acaba de decir mi coronel, de qué hacer, cómo hacerlo para que tenga un resultado de alguna manera positiva. Y la última es no desistir en las denuncias y en todos los instrumentos que ya tenemos. Es claro que tenemos cosas por mejorar en temas penales, todo lo que lleva para los procesos, pero mi último comentario va a continuar trabajando todos de la mano y obviamente esperar que todos estos trabajos que se están haciendo hoy tengan un resultado positivo a futuro. Muchas gracias, coronel. Gracias. Yo me uno a lo que dicen frente a la importancia del trabajo que debe ser integral. Los fenómenos se deben atacar integralmente y entre todos, articulados y mancomunadamente. Esto no es un tema solo de policía, de ejército o de una alcaldía, sino debe ser integral, analizar los fenómenos y donde todos aportamos de diferentes maneras a estas problemáticas. Un ejemplo de estos es, por ejemplo, los bloqueos que se ven presentando. Nosotros, por lo menos este año, como Dirección de Tránsito, nomás en que tenemos presencia en las vías nacionales, hemos atendido 239 hechos de bloqueo en vías nacionales nomás, de los cuales 187 son por comunidades, que están exigiendo atenciones por parte de la administración municipal, servicios públicos, infraestructura, donde se atendieran oportunamente estas exigencias, pues se disminuiría muchísimo esta problemática. 9 de estos casos han sido por parte de comunidades indígenas, 19 comunidades indígenas y 9 de comunidades campesinas. Entonces, el llamado es que frente nomás a este fenómeno, hagamos un trabajo integral donde las administraciones municipales, departamentales y del gobierno nacional pues atendamos oportunamente y prevengamos todas estas situaciones que nos afectan la movilidad y pues sobre todo al gremio de transporte que es supremamente importante para el país. Entonces, lo importante es tener claro cuáles son las prioridades, tener un trabajo articulado, una atención integral de los fenómenos y de esta manera poder atender todos estos requerimientos de seguridad que tienen las vías, que tienen los gremios y podemos nosotros trabajar mancomunadamente para apoyar y aportar significativamente a disminuir estos fenómenos. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por esta charla, que bueno, es un tema complejo, pero creo que me quedo con la posición de todos y es de hacer un trabajo en equipo, de articularnos, de mejorar la comunicación, porque definitivamente es la única vía para solucionar cualquier cosa en general, ¿no? Entonces, esperemos que la cosa mejore en las vías y bueno, también un llamado a los empresarios pues para que también denuncien si saben de cosas, porque eso también es parte de, digamos, de reducir esta inseguridad en las vías. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los panelistas. Llamamos ahora al escenario a Jesús Rojas, director del Comité de Llantas de la ANDI, y a Hernando Tatis, director